El inicio del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional entró en las últimas horas en una etapa crítica y no parece haber una salida, al menos en el corto plazo. Actualmente las conversaciones de paz con el ELN se encuentran en un limbo, pues no hay fecha de inicio y tampoco se ha instalado una mesa de negociaciones. En una sorpresiva decisión, el presidente Juan Manuel Santos pidió el regreso de la delegación del gobierno de Ecuador, donde este miércoles se iba a iniciar la quinta ronda del diálogo. Sin embargo, los hechos son tosudos y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina Rabin. Se combate el terrorismo con toda contundencia, como si no hubiese negociación de paz. Nos dimos cuenta que era necesario posicionar una visión de configurar la paz completa para globalizar los acuerdos de paz, y en ese sentido quien estaba quedando por fuera era la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional. Es así como surge esta campaña a partir de un grupo de personas muy reducido, especialmente de la Iglesia Menonita, donde también estuvo Pacho de Rug, estuvo Flor Alicia y la Iglesia Presbiteriana, analizando la necesidad de posicionamiento de paz completa, y surge esta campaña con la intención de posicionar el mensaje no solamente para la sociedad civil, sino también para el gobierno nacional y para la propia insurgencia del ELN, de comenzar una mesa de concertación, una mesa de negociación y de diálogo para un pacto de paz global. Con el equipo de Puentes para la Paz se fue pensando y se convocó una gran, bueno, no tan gran, pero sí una asamblea en la Plaza de Bolívar en 2015. Ahí no habían comenzado todavía las conversaciones con el ELN, estaban en proceso las de las FARC y el gobierno, y allí una noche, el 14 de julio del 2015, se hizo un llamado de fe por la paz de Colombia. Llegaron unas 300, 400 personas a la Plaza de Bolívar y se hizo una celebración también con velas, con diferentes declaraciones. Surgió en un momento en el que se requería que ese planteamiento esencial del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, de que son las comunidades, los ciudadanos, las organizaciones, el movimiento social, quien debe protagonizar el proceso de paz, pues requería materializarse en una acción o en un conjunto de acciones concretas. Y creo que Paz Completa es una de las iniciativas que ha respondido precisamente a esa necesidad. Cuando surge la propuesta de paz completa y que nos invitan, pues a nosotros nos interesó mucho, sobre todo por ser una iniciativa de la sociedad civil que ayudaba a promover en el país ese diálogo con el ELN, que pues efectivamente es algo que era necesario en ese entonces. La casa se entera a través de Catherine Torres, de como la idea de poder rodear el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, o impulsar más que rodear, en ese momento ante la falencia que había, que solamente estaba una de las insurgencias negociando, y considerábamos y compartíamos, digamos, como el propósito de decir, bueno, la paz no va a ser completa si no entra una negociación el Ejército de Liberación. Nosotros tenemos una profunda preocupación con que uno de los impactos de la guerra ha sido que la sociedad colombiana se ha quedado en la criticadera,
y ha sido poco propositiva en algunos aspectos. Obviamente entendemos que además los espacios son muy restringidos en algunos momentos para poder actuar desde la sociedad civil, pero lo que encontramos en Paz Completa fue un espacio en el cual actuábamos para ir resolviendo impases que aparecían en la negociación, haciendo propuestas concretas. Por eso nos quedamos ahí en la campaña. Nos encontramos una plataforma bastante diversa, con procesos que venían trabajando el tema de construcción de paz muy desde la base, muy desde los territorios, desde hace muchísimo tiempo, y eso nos pareció muy interesante. Nos encontramos también con que era importante posicionar en este espacio, y bueno, y en otros en los que hacíamos parte, las posturas de las mujeres, y por eso también nos pareció importante permanecer también posicionando cuáles son las realidades de las mujeres en los territorios, cómo han vivido el conflicto y cuáles son sus propuestas de paz en Paz Completa también. Una propuesta muy generosa, nunca se planteó desde un solo sector, sino una propuesta abierta para todos los sectores. Por eso, pues también fue una apuesta para la academia, y pues de muchas maneras, pues por eso se explica que mi vinculación con Paz Completa, por estar en total sintonía con su propuesta, por la confianza en Catherine cuando la convocó, porque me gustó su propuesta abierta, y básicamente porque sentía que era una propuesta que podía tener alcances. Nosotros y nosotras aceptamos vincularnos porque uno, haciendo una retrospectiva de Colombia sobre la historia, se da cuenta que la paz siempre ha sido a pedacitos, y nos pareció un error que solamente se negociara con las FARC. Y necesitábamos que el ELN también entrara en esa tónica de negociación y construcción de paz negociada. En ese sentido, la plataforma decide aceptar la invitación, y de esta manera nos vinculamos activamente. Bueno, obviamente que las personas que reflexionamos éramos como 5, y pues nosotros le íbamos a hablar al mundo siendo poco conocidas por los tomadores de decisiones, por quienes inciden, por quienes realmente gobiernan este país, y por quienes tienen la capacidad también de estar en la pirámide de las decisiones. Así es de que dijimos, la primera estrategia es que esta visión de Paz Completa se posicione en los tomadores de decisiones o en personalidades democráticas que ayuden a elevar la conciencia de la necesidad de globalizar los pactos de paz. Es así que hablamos con Pacho de Rud, hablamos con el senador Iván Cepeda, con Ángela Robledo, la representante de la Cámara, con Alirio Uribe, y realmente estas personas se comprometieron con toda su fuerza para sacar adelante la campaña. Por ejemplo, Iván Cepeda tuvo mucha que ver en el posicionamiento de la Paz Completa, porque fue él el que hizo toda la interlocución con el gobierno, ya no solamente de hacer conciencia de la campaña Paz Completa, sino de colocar un lenguaje en función de la Paz Completa relacionada con el diálogo entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Creo que ha sido una plataforma, una iniciativa que ha girado, uno de sus aspectos ha girado en torno a la pedagogía social sobre la importancia de este proyecto, pero también en todo lo que tiene que ver con el diseño y la contribución al diseño de la participación social y ciudadana en los diálogos. Ahí ha jugado un papel muy importante, y también en los puntos culminantes, comenzando por el mismo momento en el cual se presenta ante la sociedad colombiana la mesa de conversaciones, y posteriormente con todo lo que ha sido el elaborar ese camino de ir creando esa propuesta de participación, de ir ganando el espacio humanitario que significó el cese bilateral de fuegos que se produjo a finales del año anterior, y ahora en este tramo que es necesario buscar la reactivación de la mesa de conversación. En todos esos momentos, Paz Completa ha hecho sentir su voz, ha concitado mediante acciones públicas, cartas, declaraciones, llamamientos, la voluntad de las dos partes, y ha jugado un papel auténtico de facilitación del proceso con el ELN.
Acompañó de manera obstinada y permanente el proceso de La Habana de negociación con la hoy Fuerza Alternativa del Común y he acompañado e insistido en la salida política y negociada con la guerrilla del ELN. Y fue en ese ejercicio donde nos encontramos con esta iniciativa de la sociedad civil que ha tomado fuerza y que yo diría que en la narrativa social y política de Colombia ha adquirido un enorme valor. Le hemos escuchado a múltiples actores políticos que es necesario en Colombia una paz completa. Una paz completa que en Colombia implica la negociación y el mantenimiento del acuerdo de La Habana y, por supuesto, mantener la negociación con la guerrilla del ELN. Una segunda estrategia muy interesante es que teníamos que posicionar esto ante la sociedad civil y es por eso que surge toda esta creatividad de redes sociales, de difusión amplia y masiva, de involucrar a la sociedad civil con acciones muy creativas en redes que terminaron expandiendo la campaña de una manera considerable y de esas 5 personas terminamos siendo 60 organizaciones que de alguna manera con sus altibajos comenzaron a participar de la campaña y también 6 regiones del país que empezaron a hacer sus propias acciones de paz completa o se involucraban con las acciones que proponíamos desde Bogotá. Se han hecho también videos importantes desde las comunidades, que eso también es importante pues para lograr que haya sensibilización con el tema. Yo creo que la paz completa ha logrado una cierta sensibilización con el tema sin que nos estigmaticen y nos vinculen como parte de ellos, que eso también era un reto para Paz Completa. En momentos bien difíciles se han organizado también espacios de articulación y de explicar, hacer como seminarios, lo pondría de alguna forma, seminarios y congresos en los cuales se capacita a las personas en comprender cómo va la negociación, pero adicionalmente a eso se los invita a empezar a pensar cómo participar directamente en las negociaciones, ¿no? Yo creo que lo que la campaña Paz Completa ha hecho es visitar regiones también, hablar con diferentes personas y escuchar cuáles son sus expectativas de cómo pueden participar en la negociación teniendo en cuenta pues todos los retos que enfrenta la negociación en La Habana, y creo que eso ha permitido sensibilizar a ciertos sectores e ir más allá de los obstáculos que nos impone, ¿no?, una profunda indiferencia por algún lado y desconfianza por el otro frente a las negociaciones de paz en Colombia. Nosotros, como hemos venido trabajando en Arauca ya por 8 años directamente, entonces queríamos, y allá está muy activo el ELN, queríamos socializar, sensibilizar la gente de Arauca y el grupo armado en Arauca. Y entonces se hizo una caravana visitando las diferentes ciudades de Arauca y haciendo como una liturgia, haciendo cortas paradas allí y luego nos fuimos todos al 4º Foro Internacional Horizontes para la Paz y Reconciliación en Arauca, que se realizó en Tame. Pues solicitamos también en ese momento la intervención de la Iglesia Católica, pues teniendo en cuenta que venía el Papa en ese periodo también a dar un mensaje con motivo también de lo que iba a pasar con el plebiscito, con el momento político en que se consolidaba la negociación de paz, y para nosotras era importante que también se pronunciase sobre el acercamiento entre el ELN y el gobierno nacional. Bueno, ese día nos reunimos varias organizaciones con la carta elaborada, estuvimos cerca de 1h30 frente a la Nunciatura. Hicimos una especie como de plantón, digamos un acto simbólico que movimos en redes con muchos mensajes solicitándole al gobierno también que se apresurara
en darnos noticias sobre esta mesa, sobre en qué iban los diálogos, los acercamientos. Era una petición que teníamos como sociedad civil, y esto, digamos, que logró un impacto en el ámbito político, porque pues después de este acto simbólico tuvimos noticias sobre pues en lo que iba en la negociación y los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Bueno, era posicionar a Paz Completa, acompañar esas comunidades que también pues han estado muy afectadas por el contexto con el conflicto armado con el ELN. En ese momento todavía la mesa no estaba funcionando, entonces había muchos problemas, todavía las FARC tampoco había terminado la negociación, y creo pues que era como más un acompañamiento y un respaldo a las comunidades por parte de Paz Completa, y de poner que se estaba haciendo un gran esfuerzo porque se diera este proceso de negociación. Frente a ese compromiso que tenemos estas organizaciones por la paz, por la salida negociada del conflicto armado y por no más guerra en el país, vimos con una gran preocupación que teníamos que movilizarnos como sociedad civil nuevamente para acercar a las partes. Lo que buscábamos era un gesto o bien del lado del gobierno nacional o bien de la delegación de paz del ELN, que estaba en Quito, y por eso hicimos muchas reuniones en distintos sectores, unos más radicales que otros, ¿sí? Otros con mayores exigencias, o bien al gobierno o bien al ELN, pero lo importante fue que el punto de encuentro fue: hay que rodear el proceso y hay que buscar que las partes tengan un gesto, ¿sí? Un primer paso, así sea pequeño, pero restablecer nuevamente la mesa y la negociación. Entonces yo creo que eso fue un diálogo muy contundente, muy sincero, ¿sí? Y yo creo que eso logramos como sociedad civil, que nos escucharan los dos actores y que efectivamente se comprometieran a buscar salidas, ¿sí? Diálogos podrían ser también con la comunidad internacional, para que se restablecieran los diálogos, y que nosotros y nosotras como sociedad civil estábamos ahí para que se volvieran a sentar a la mesa, y que no íbamos a bajar las banderas de la paz hasta tanto no se restablecieran nuevamente los diálogos. Creo que esa claridad, esa contundencia con que les hablamos tanto al gobierno como al ELN, yo creo que en parte logramos al menos que se movieran un poco en sus posiciones tan radicales, y que creo que era nuestro papel como sociedad civil, como compromiso que tiene la sociedad civil con la paz. Yo creo que era lo que teníamos que haber hecho. Claro, la serenata, junto con otra serie de estrategias que hemos utilizado, ha sido diferentes, distintas. Hemos querido llegar a la plaza pública, a la vida del ciudadano y ciudadana común y corrientes, en la cotidianidad, para que la gente se apropie más del tema de la paz. Y consideramos que en ese momento tan difícil, tan crucial que se estaba atravesando, la serenata a la mesa era una muy buena oportunidad desde lo artístico y lo cultural, llamar la atención de la ciudadanía en general y de la mesa, del equipo negociador en la mesa, del ELN, de la importancia de continuar con la negociación y de no dejarla abandonada. De esa manera, en ese momento, me acuerdo muy bien, fue el viernes antes de las elecciones del 11 de marzo, logramos como llamar la atención, focalizar nuevamente la importancia que se tenía en la negociación, pero además reclamar el papel que las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto tenemos, porque finalmente somos los directos beneficiados o perjudicados con esta negociación, con la paz y con la guerra. ¿Y qué se logra? Pues se logra que el día siguiente, el lunes siguiente de esta actividad, que fue un viernes, el gobierno pues manifiesta ya la voluntad de continuar con la negociación, y se procede posteriormente a hacer una nueva instalación ya en Quito. La paz completa.
Creo que los logros principales de la campaña están en que exista una fuerza social a favor de la paz y que efectivamente la campaña hubiera podido llegar incluso a la mesa en Quito en su momento a dar ánimo, a decirles a las partes y especialmente al ELN, mostrarle que había una sociedad expectante de los resultados de esta mesa de negociaciones. Entonces yo creo que eso es un gran resultado de la campaña, es haber contribuido a que la mesa en Quito y la mesa con el ELN se sostenga. En nuestra campaña de Colombia Humana fue fundamental todo el tiempo como una exigencia mantener esta negociación, que es un legado, creo yo, de la tarea de paz completa. Creo que otro elemento muy importante es el ejercicio que se ha hecho en las regiones y el esfuerzo por construir con distintos sectores de la sociedad civil una metodología que desarrolle uno de los puntos centrales de la negociación, que es la participación de la sociedad civil para lograr una agenda que, reconociendo que ya hubo un acuerdo y un proceso de negociación, avance y haga mucho más incluyente el sentido de una paz estable y duradera. Sí, los encuentros regionales es fortalecer unas redes que nos interesa como Paz Completa fortalecerlas. Creo que si nosotros no fortalecemos esas redes y nos unimos a proteger a los mismos líderes que hoy están en la mira de la violencia, no podemos nosotros llegar y nosotras podemos llegar a un feliz término, que es el propósito que el ELN se desmovilice, pero también se desmovilice con compromisos y se desmovilice con una implementación mucho mejor que las FARC, porque la de las FARC es bastante precaria y creo que ahí hay una enseñanza que no pueden perder ellos de vista. Eso que ha sucedido allí tienen que replantearlo. He podido ver en el recorrido de Paz Completa que con los procesos de mujeres que se han articulado a la campaña, incluida Mujeres por la Paz, se ha ampliado la visión de cómo afectan los conflictos de manera diferencial a distintas poblaciones, en este caso a las mujeres, y cómo también hay particularidades en las propuestas que se presentan frente a construcción de paz. Entonces creo que Paz Completa ha ampliado la mirada en esa articulación diversa y se ha visto también justamente enriquecidas las propuestas de construcción de paz, en este caso de mecanismo de participación para el primer punto de negociación con el ELN, frente a estas otras formas de entender el conflicto y de entender la construcción de paz. Incidir en redes sociales y de llegar a mucha gente que quizás de otra forma pues no estaría ahora vinculada en un proceso de aprendizaje y de construcción de paz y apoyando pues una salida negociada al conflicto. Lo ganado con el Ejército de Liberación en términos de que escuchen, aunque está dentro de sus propuestas la participación, a veces pues son resistentes a oír otras voces de la sociedad civil, el logro también en la comunidad internacional de mirar a una plataforma que está impulsando también el diálogo con el Ejército de Liberación, y creo que el poner, como decía antes, en la agenda pública y política la necesidad de ver al Ejército de Liberación Nacional como un actor político importante para completar el círculo de la paz en Colombia. Había que lograr posicionar también la necesidad de la paz completa con la comunidad internacional para que respaldara este proceso. Y allí nos dimos cuenta que era completamente desconocido el ELN por parte de la comunidad internacional, y es así que hacemos un desayuno en apoyo con la MAP OEA, en donde convocamos 32 países como Paz Completa y empezamos a decirles por qué era necesario tener una mesa distinta a la de las FARC con el Ejército de Liberación Nacional. Es así que hay todo un acercamiento de la comunidad internacional, y hoy podemos ver que hay 7 países garantes de este proceso, apoyando este proceso, animando este proceso, y fue muy interesante haber estado desde el origen animando y sensibilizando e informando y registrando la necesidad de la paz completa con la comunidad internacional.
No es fácil iniciar un proceso de paz y mucho menos avanzar en él con éxito, pero yo creo que Colombia vive una oportunidad sin igual. Con las FARC cierra su etapa de negociaciones de paz con acuerdo y ahora está el reto: ¿cómo impulsamos el cumplimiento del acuerdo, la protección del acuerdo, la implementación del acuerdo de paz en el posacuerdo? Pero también está el reto con el ELN de que, independientemente del gobierno que sea, convirtamos a la paz en un interés nacional que esté por encima de los partidos, por encima de los presidentes, y que nos permita seguir avanzando en el proceso de paz con el ELN. Manteniendo el llamado al gobierno y a los negociadores del ELN que también entiendan el enorme valor que tiene para un país como Colombia silenciar los fusiles y transitar hacia un proceso de paz con justicia social. Nosotros creemos en el poder del diálogo y promovemos el diálogo como la forma de solucionar los conflictos, una forma diferente a la violencia, ¿no? Lo que necesitamos en Colombia es sacar la violencia de cualquier tipo de conflicto y empezar a utilizar la palabra como tal. Para nosotros significa todo, ¿no? Es para eso para lo que trabajamos con esta iniciativa. Fue que surgió la organización, rodear la mesa, rodear el diálogo y promoverlo como tal. Entonces para nosotros significa todo, poder además contribuir a la construcción de paz. La forma en que Colombia puede realmente sanar sus heridas es a partir de lograr una reconciliación nacional. Y la reconciliación nacional se logra dialogando, pactando acuerdos de paz, logrando resolver esas conflictividades sociales que han hecho conflicto armado, que realmente han llevado a un conflicto armado que nos tiene desangrados, que no es civilizado, realmente no es lógico que nos matemos entre nosotros y nosotras, sino que tenemos realmente que cambiar el chip, tener una nueva mirada de una Colombia que quiere mirar al futuro también y tener la posibilidad de que esta ciudadanía colombiana logre entender que la paz es el camino. Necesitamos completar ese proceso y creo que ese nombre de Paz Completa precisamente responde a esa necesidad sustancial de que la paz sea con todas las fuerzas insurgentes. Bueno, Colombia necesita salir del conflicto armado y consideramos que es necesario, ya se dio una salida negociada con las FARC, con todos los problemas pues, que tiene una negociación de tantos años y con una oposición tan fuerte. Y necesitamos una negociación con el ELN también, o sea, con lo que han sido las insurgencias en el país, pues hay que cerrar esta negociación y debe ser una renegociación política de manera tal que pueda dejar asuntos importantes para el país. Sí, yo quiero mandarles un mensaje diciéndoles a todas y a todas las organizaciones, hombres y mujeres que han trabajado por la paz de este país, que la paz no ha llegado a este país aún, que la paz se está tejiendo y que la desmovilización de las FARC ha logrado desarticular la guerra en muchas regiones, pero que falta el ELN y creo que tenemos que unirnos alrededor del ELN y del gobierno nacional para que esto llegue a un feliz término y haya una paz completa. Yo creo en la paz completa porque es necesaria y es la voluntad de Dios. Para nosotros y nosotras, las constructoras y constructores de paz, fue muy importante la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Y hoy sentimos esos beneficios y sobre todo las poblaciones que viven en los territorios donde se libró la guerra. Pero hoy necesitamos esa paz completa, que nos den esa esperanza de realmente caminar la construcción de la paz y la reconciliación del país con un acuerdo de paz entre el ELN y el gobierno nacional para que tengamos una paz completa en el país. Porque como la paz completa lo ha evidenciado, vivimos un momento histórico sin precedente para cerrar el conflicto armado colombiano.
pues para la Casa de la Mujer significa no solamente la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sino que significa que en esos procesos de negociación se incluyan los derechos de las mujeres, se incluyan acciones concretas a favor de las mujeres, pero sobre todo el reconocimiento de las mujeres como sujetos actuantes, sujetos políticos, sujetos de derecho. Yo creo en la paz completa porque para mí es un momento en el cual las mujeres podemos seguir incidiendo acerca de las garantías que todavía son necesarias consolidar en esa agenda de paz, y porque creo que con la paz completa las mujeres podemos tener una vida libre de violencias. Yo creo en la paz completa porque en Rodemos el Diálogo hemos aprendido que las conversaciones entre diferentes nutren profundamente proyectos que pueden ayudar a resolver las problemáticas que enfrentan diferentes sectores sociales. La paz completa será una campaña que siempre se va a necesitar aquí en el país. Supongamos que se termina hoy, que tenemos éxito con los diálogos con el ELN. Siempre va a haber también una voz que alzar desde Paz Completa para invitar a los sectores que están en contra de la paz o que están insistiendo en la guerra para que se sumen a la paz en este país.